Ahora hablemos del proceso de discipulado. Uno de los propósitos más importantes que Dios ha asignado a su iglesia es el de hacer discípulos. El de hacer discípulos. Al estudiar las Escrituras podemos percibir un progreso secuencial en las etapas espirituales por las cuales una persona crece como discípulo de Cristo. Aquí se las presento yo en este pequeño diagrama. Vemos que las personas entran a la primera etapa, que es la etapa de creer en Cristo, creer en el Evangelio, y después son llevadas a la etapa de crecer en su fe, hacia la madurez espiritual. Durante el proceso del crecimiento, las personas empiezan a servir en la iglesia y eventualmente las personas empiezan a dar testimonio de su fe y a medida que maduran, son capaces de ayudar a otros a convertirse en discípulos de Cristo. Algunas de las personas que han llegado a ser discípulos maduros de Cristo sobresalen a una capacidad de ejercer liderazgo dentro o fuera de la iglesia. Y así vemos entonces estas 5 etapas sucesivas donde las personas eventualmente llegan al liderazgo y ayudan a otras a seguir en estas 5 etapas progresivas. Veamos ahora con detenimiento cada una de las etapas. Etapa número 1. Rafael, yo la titulo de la curiosidad a la conversión. Aquí es una persona que es llevada de la curiosidad a la conversión. Léenos, por favor, Rafael. Etapa 1. De la curiosidad a la conversión. La persona no cristiana típica vive sin interés genuino en el Evangelio. Pero cuando Dios comienza a hacer la obra de abrir el corazón y el entendimiento de alguien para considerar la verdad, le hace cruzar en sus vidas a algún cristiano obediente que está dispuesto a darle testimonio continuo de Cristo y de su palabra. A través de una serie de exposiciones a la verdad, la persona que pasa del escepticismo al interés por conocer la verdad, luego de la curiosidad por la verdad pasa al aprecio por lo que escucha y finalmente, después de que su aprecio por lo que escucha aumenta por obra del Espíritu Santo, la persona está lista para apropiarse de Cristo en la conversión. Entonces, no sé si ustedes ven cómo he descrito yo ese proceso. La persona es escéptica, no tiene interés, y de pronto nace en la persona un interés guiado por el Espíritu Santo, y ese escepticismo se convierte en interés. Después la persona, al tener interés, se abre para escuchar, y luego cuando la persona ya está escuchando, de pronto ya no solamente es curiosidad con interés, sino que ahora empieza a ser aprecio, decir, oye, sí me interesa en serio esto. No solamente se siente informada, pero se siente interesada en lo que se les está enseñando. Y cuando la persona pasa del interés a ese aprecio, dice, oye, sí, a mí sí me interesa mucho esto. Sí, es importante para mí. Entonces la persona finalmente, con la ayuda de alguien, se termina apropiando de esta fe en la conversión. Cuando la persona se convierte, se arrepiente de sus pecados y cree en el Evangelio, y así la persona ha pasado pues en este proceso de ser un no creyente, un incrédulo, a ser un creyente. Del escepticismo al interés y del interés y curiosidad a la conversión. ¿Está claro hasta aquí? Esta es la primera etapa por la que todos pasamos. ¿Está claro? ¿Sí? Muy bien. Vamos a la segunda etapa en el proceso. Estamos repasando las etapas del proceso del discipulado. ¿Cómo sucede que alguien se convierte en discípulo de Jesús? Ahora vamos a la etapa número 2. Celia, háganos el favor de leer, por favor. De la conversión a la madurez espiritual. La conversión puede compararse al nacimiento de un niño. La conversión, al igual que el nacimiento de un niño, por un lado, culmina con un largo proceso de gestación en el cual Dios estuvo obrando en secreto. Muchas cosas hasta que llegó el punto de que una nueva vida viera la luz. Pero también la conversión, como el nacimiento, es, por otro lado, solo el principio de una nueva vida que supone un largo camino de crecimiento hacia la madurez. ¿Está claro? Entonces, después de la conversión, podríamos decir que en cierto modo la conversión es el final de una jornada, porque es una jornada donde Dios trajo a la persona hasta el entendimiento del Evangelio. Pero al mismo tiempo,
Mientras la conversión es el final de una etapa, es el principio de otra etapa. ¿Hasta aquí me estoy dando a entender? Sigue adelante, Celia, por favor. En esta segunda etapa, el ahora creyente, a través de varios medios de gracia y de prácticas espirituales, con ayuda y cuidado de otros hermanos mayores en la fe, va creciendo en su nueva vida espiritual. Las siguientes 3 etapas se desprenden de esta segunda hacia la madurez. Entonces, las etapas que nos quedan del proceso no son separadas de la madurez, sino que son incluidas en las etapas adelantadas de la madurez. Pero toda la vida espiritual, hasta desde el momento de la conversión hasta que vayamos al cielo con Cristo, son etapas en donde nosotros seguimos creciendo cada día más a la madurez de la semejanza del Señor Jesucristo. ¿Me doy a entender? ¿Y qué cosas forman parte de la maduración espiritual en la vida de un cristiano? Muchas. Yo tengo un curso completo que se llama Discipulado, en donde yo explico con lujo de detalle algunas de las disciplinas o prácticas más importantes que facultan el crecimiento espiritual a un paso sano, saludable. ¿Está claro aquí? Pero no es el objetivo de esta clase hablar de eso, simplemente menciono. Entonces, etapa número 2, de la conversión al crecimiento. ¿Hasta aquí está claro? Etapa número 3. Vamos con Juan, por favor. Del conocimiento a la práctica. Para llegar a ser un cristiano espiritualmente maduro se requiere practicar lo que se va aprendiendo. En la iglesia, una de las formas más comunes de poner en práctica lo que vamos aprendiendo es haciendo ministerio, es decir, sirviendo en alguna de las múltiples áreas de servicio o atendiendo algunas de las múltiples necesidades que se presentan en la iglesia. Servir y practicar la fe cristiana no es algo opcional. Santiago 1:22 o 25. Servir es indispensable para crecer y madurar en la fe, como para poder ejercer el liderazgo. Mateo 20, 26, 27. Entonces la escritura es muy clara. En Santiago se nos dice que no solamente seamos oidores, sino hacedores de la palabra. Porque si solamente somos oidores, nos engañamos a nosotros mismos. Entonces, practicar el cristianismo es inseparable de creerlo. ¿Me doy a entender? Y si queremos madurar espiritualmente, debemos entonces ponernos a servir, a hacer ministerio, es lo que llamamos nosotros en la iglesia. Entonces es una etapa que se incluye dentro de la maduración, pero es muy específica porque es indispensable, especialmente si aspiramos a madurez en los grados más altos y ejercer liderazgo, porque el Señor Jesucristo dijo que el que quiera ser líder, el que quiera ser primero entre los cristianos, primero debe de ser, ¿qué? Servidor. ¿No es cierto? Servidor. Muy bien. Ahora, vamos a la cuarta etapa. Ya se supone que la persona está no solamente creciendo a paso firme espiritualmente, sino que está sirviendo activamente en un ministerio. Seguimos con el próximo punto. Erika, por favor. Etapa 4, del servicio a la misión. Los cristianos recibimos la misión de dar testimonio de Él en todas partes. Del Señor. Él en todas partes. Y de hacer discípulos en todas las naciones. Mateo 28, 19. Es imposible llegar a la madurez espiritual sin cumplir este encargo. Todos debemos aprender a compartir nuestra fe, a ser testigos fieles del Señor ante otros que aún no lo conocen y de reproducir la buena semilla de la palabra de Dios en otros. Si consideramos con atención Hechos 1:8, aprendemos que todos los cristianos somos misioneros porque todos hemos recibido la misión de Cristo de llevar el evangelio a todo el mundo. Pero debemos aprender a hacerlo de manera correcta y ganar experiencia practicando en el lugar donde estamos, nuestra Jerusalén, en lugares cercanos a donde estamos, nuestra Judea, y hacer lo necesario para llegar con el mensaje a aquellos que son diferentes y distantes a nosotros, nuestra Samaria.
y ser parte de esto en alguna manera hasta lo último de la tierra. Gracias. Y eso viene de Hechos 1:8 precisamente, que cité ahí, que dice claramente, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y me serán testigos en Jerusalén, que era el lugar donde ellos estaban, en todo Judea, que era la región donde estaba la ciudad de Jerusalén, y Samaria, que era la siguiente región después de Judea, y hasta los confines de la tierra. Entonces, como nosotros podemos ver, todos los cristianos somos llamados a dar testimonio de Cristo. Dice, y me seréis testigos. Otra forma de decir lo mismo es, serán testigos de mí, dijo Jesús. Así que los cristianos tienen que llevar el testimonio de Cristo a todos lados, partiendo del lugar en donde están hasta lo más lejos de la tierra. Por eso llamamos a esto la gran comisión, la gran misión que Jesús nos dio para cumplirla en comunidad. Por eso se llama comisión, la misión de llevar el evangelio y hacer discípulos en comunidad cristiana, todos juntos. Y es importante que los cristianos testifiquen y compartan su fe, todos los cristianos. ¿Hasta aquí está claro? Entonces, debemos equipar a los cristianos. No solamente lo van a hacer de forma natural, compartiendo su testimonio, el evangelio que entienden, pero de forma intencional y preparada para que puedan cumplir no solo la tarea de la evangelización, sino de todo el discipulado. ¿Está claro? ¿Sí? Muy bien, entonces del servicio a la misión. Y finalmente, número 5. A ver, Mario, haznos favor de leer. 5, ok. El liderazgo cristiano es indispensable para capacitar, coordinar y cuidar con la iglesia, cuidar que la iglesia cumpla sus propósitos, pero ¿de dónde salen los líderes entre los creyentes maduros? Pero en todos los creyentes maduros en la iglesia querrán ser líderes, ni todos los que quieren ser líderes podrán serlo, puesto que hay condiciones especiales que las personas que aspiran a este ministerio deberán cumplir. Pero aquellos que aspiren al liderazgo y puedan cumplir con estos requisitos deben contar con el apoyo y los recursos para poder alcanzar ese objetivo. Multiplicar el liderazgo en la iglesia es indispensable para su crecimiento, salud y multiplicación. Además, es un deber de los líderes multiplicarse en otros. 2 Timoteo 2:2. 2 Timoteo 2:2. ¿Qué dice 2 Timoteo 2:2? Se los leo. Dice, 2 Timoteo 2:2. Permítanme. O si alguien lo tiene y quiere leerlo, si ya lo tiene, adelante. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encargo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Gracias. Entonces, esto es una orden que da el apóstol a Timoteo. No es opcional, es obligatorio. Es obligatorio mantener la reproducción del liderazgo en la iglesia local, porque la iglesia siempre va a necesitar liderazgo. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, así ya hemos resumido las diferentes etapas en el proceso de discipulado. Ahora bien, Dios indiscutiblemente levantará personas dispuestas y deseosas de servir en el liderazgo dentro y fuera de la iglesia. Y cuando quiero decir liderazgo dentro y fuera de la iglesia, no me refiero a liderazgo político, liderazgo económico. Me estoy refiriendo al liderazgo cristiano para gobernar la iglesia local y liderazgo cristiano para enviar misioneros a plantar iglesias afuera de la iglesia local. De eso estoy hablando, liderazgo dentro y fuera de la iglesia. ¿Está claro aquí? Bien. No tengo nada en contra de los líderes, de los cristianos que ejercen liderazgos en otras esferas de la sociedad. Al contrario, estoy muy contento de eso. Pero esa no es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia es reproducir el liderazgo espiritual para el cuerpo de Cristo que ya existe y para el cuerpo de Cristo que tiene que seguirse formando a través de ganar gente para Cristo, discipularla y organizarla en iglesias que cumplen el ciclo una y otra vez.
¿Hasta aquí está siendo claro? Muy bien. Entonces, no todos en la iglesia van a ser líderes, ni todos quieren ser líderes, pero siempre va a haber necesidad de liderazgo y Dios va a poner el deseo en algunos para cumplir este llamado. Y Dios, cuando llama a estas personas, no solamente les va a dar el deseo, sino les va a dar la fuerza para cumplir lo que Dios establece que se debe de cumplir para ejercer debidamente el liderazgo. Por eso una buena iglesia local capacita, equipa a estas personas que tienen potencial de liderazgo para que puedan llegar a hacerlo. Fuera de la iglesia, algunos van a ser enviados como plantadores de iglesias o misioneros transculturales, así que la iglesia siempre tiene necesidad y urgencia de estar formando líderes. ¿Hasta aquí está claro? Una buena iglesia incluye esto. Una iglesia que no tiene la capacidad para reproducir sus líderes se apoya muchas veces en algún tipo de recurso afuera de la iglesia. Llámese instituto bíblico, seminario teológico, escuelas de capacitación, cursos a distancia y qué sé yo. Las vertientes son muchas, pero algo se tiene que hacer. Lo ideal es que la iglesia sea capaz de levantar y formar a sus propios líderes con la misma visión bíblica que ella tiene en su ADN espiritual. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque cuando mandamos a una persona a estudiar a una escuela allá lejos, pues si la escuela no coincide con la iglesia, pues después vamos a tener un problema de conflicto tanto de creencias como de forma de hacer ministerio, lo que llamamos filosofía de ministerio. ¿Me doy a entender? Pero no hay nada de malo en ir al seminario. Yo mismo he sido producto de buenas escuelas bíblicas teológicas. Yo fui al Instituto Bíblico La Roca en Guadalajara hace muchos años, y fue muy bueno para mí y muy valioso. Y sobre todo fui al Seminario Teológico Centroamericano, CETECA, en la ciudad de Guatemala, donde yo estaré eternamente agradecido con Dios por toda la formación bíblica y teológica que recibí de hombres piadosos en esa institución, a la que yo sigo apoyando, respaldando, enviando ofrendas y recomendando, porque para mí es lo mejor que hay en el mundo de habla hispana, en todo el mundo, el seminario al que yo fui. Yo sé que cada quien ha de a lo mejor sentirse así de su seminario, pero yo sé que no hay ninguno mejor como CETECA. Bueno, pues ahí el comercial, yo sé. Ya sé que en Estados Unidos ahora hay programas en español, pero bueno, sinceramente, a las pruebas me remito, ¿verdad? Seguimos entonces leyendo. Una buena iglesia bíblica se sirve de actividades, recursos, estrategias que permitan conducir a las personas a través de estas 5 etapas sucesivas para que se pueda lograr el proceso de discipulado completo. Observaron que para mí, a la luz de lo que entiendo yo en la Biblia, el discipulado no está terminado hasta que la iglesia está produciendo líderes que pueden dirigir iglesias. ¿Está claro? No basta con ganar gente para Cristo, no basta con evangelizar, no basta con discipular a los creyentes. Hasta que Dios levante líderes y los podamos colocar y enviar, entonces podemos decir que la iglesia ha empezado a cumplir la gran comisión y sostener misioneros. Bueno, y me refiero a misioneros afuera de la iglesia, cerca y lejos, transculturales. Y aquí ya acercándonos al final de esta clase, lo que nos queda preguntarnos es lo siguiente. Cuando tú buscas iglesia, cuando tú estás explorando las opciones que te quedan, las iglesias que tú estás revisando, visitando, ¿cuentan con algún sistema claro, público, de un sistema de formación de discípulos, de colocación de las personas que llegan a la iglesia, cada uno en su debida etapa, para poderla ayudar a moverse en la dirección correcta hacia la madurez espiritual? Y si la iglesia a la que tú te quieres unir no cuenta con eso, al menos cuenta con la apertura, la disposición de permitir que personas como tú, que ya van adelantadas en la jornada espiritual, les ayuden a implementar algo así. Esto es una pregunta muy importante a la hora de unirse a una iglesia, de verdad. Porque la iglesia es llamada a cumplir la gran comisión, y si la iglesia no lo está haciendo, está fallando la iglesia. Pero si la iglesia no lo está haciendo, pero lo quiere hacer, entonces
Tú tienes que ser parte de ese cambio. Tú tienes que ser parte de esa productividad espiritual. Entonces, identifica la iglesia a la que tú vas, cuál es el sistema que ellos usan para cumplir este proceso, y si no tienen un proceso, si están dispuestos a dejar que tú les ayudes. Porque tú vas a ser responsable, junto con todos los demás creyentes, de esa gran comisión. Entonces, es una pregunta importante que debes de responderte. Ahora, las estrategias de ministerio, y quiero ir acercándome al final con este punto. Muchas iglesias cristianas contemporáneas han venido reemplazando paulatinamente los patrones bíblicos para cumplir sus ministerios con ideas prestadas de otro lado. Muchas iglesias en la actualidad se han dejado seducir por las ciencias sociales. Apelan a la sociología, a la psicología, al mercadeo y a cualquier otro recurso secular que sea útil para levantar instituciones u organizaciones seculares, y lo quieren importar y poner en la iglesia. Ahora, no estoy satanizando las ayudas prácticas que la ciencia pueda ofrecer a la iglesia, pero la iglesia no necesita eso. Lo único que es necesario para la iglesia es la Biblia. Todo lo demás es gusto, no es necesidad. ¿Me estoy dando a entender? La Biblia siempre tiene que estar por encima en todo lo que hace una iglesia auténticamente bíblica. Muchos pastores incluso se han llegado a convencer, y lo digo porque los he escuchado, muchos pastores se han llegado a convencer de que la Biblia no es suficiente para satisfacer las necesidades del hombre moderno. Entonces ellos tienen que recurrir a otras cosas y no a la Biblia. En cambio, una iglesia auténticamente cristiana y bíblica evita ese grave error. Se apega fielmente a las Escrituras, no solo en lo que cree, sino también en lo que hace y cómo lo hace. Es decir, en la forma y no solo en el contenido. La doctrina es importante para una iglesia bíblica, pero también hacer el ministerio de una forma bíblica. ¿Me doy a entender? No te entiendo, Luis. Dame unos ejemplos, te los voy a dar. Por ejemplo, las iglesias auténticamente bíblicas, cuando evangelizan, no apelan a recursos seculares para tratar de convencer a la gente que se haga cristiana. La iglesia auténticamente bíblica, siguiendo el modelo del Nuevo Testamento, ¿qué es lo que hace? Predica el evangelio con integridad y con autoridad, sin comprometerlo. Predica claramente no solo del amor de Dios, sino también de su justicia, de su santidad y de la ira que Dios siente contra el pecado y contra el pecador. Las iglesias auténticamente bíblicas predican haciéndole conciencia al hombre pecador de la gravedad de su problema espiritual, que es el pecado, y de las horrendas consecuencias que viene contra el pecado. Le muestran que Cristo es el único tesoro que deben apreciar, el tesoro que deben apropiarse y deben aprovechar con sujeción, arrepintiéndose de sus pecados. Se alejan, las iglesias bíblicas se apartan de las manipulaciones y de las artimañas humanistas para tratar de aumentar seguidores. No, ellos no apelan a eso, a las manipulaciones ni emocionales ni psicológicas. Las auténticas iglesias bíblicas confrontan a la gente con la verdad en amor para que dependan solamente de la obra de Cristo. Las auténticas iglesias bíblicas dependen más de la oración a Dios que del carisma y la elocuencia para convencer a la gente, que de la multimedia, que del humo, el sonido y los colores. Las auténticas iglesias bíblicas oran para que Dios use su poderoso evangelio para convertir en su pureza a los pecadores sin jamás echar mano de las armas carnales que no pueden cambiar el alma humana. Escuchen cómo lo dijo el apóstol Pablo en 2 de Corintios 10. Más claro ni el agua. 2 de Corintios 10. Leo para ustedes versículos 4 y 5. Dice: porque las armas de nuestra lucha no son carnales,
sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Entonces Pablo no se dejaba llevar por las estrategias humanistas para hacer la guerra, la lucha espiritual que es la conquista de las almas perdidas. Él dependía de la palabra y del poder de Dios. El evangelio es poder de Dios para salvación. Dame otro ejemplo, Luis, de cómo las iglesias podrían cometer este error. Bueno, otro ejemplo se ve en la forma en que las iglesias predican. Las iglesias auténticamente bíblicas presentan la verdad de Dios de una forma expositiva, es decir, explican las verdades de la Biblia en su contexto sobre una base de un estudio serio, lo que llamamos exégesis nosotros. Profundo, que le hace justicia al texto sin torcerle en su mensaje. Trae luz para aclarar a los oyentes lo que significa el pasaje en su contexto, sin manipularlo. Mientras que muchas iglesias modernas lo que quieren es entretener, es impresionar a las personas, hablar de los asuntos más interesantes y hacerlo de una forma entretenida, chistosa, cautivadora. Las iglesias bíblicas fieles no están preocupadas por otra cosa que tomar la Biblia y explicarla de tal forma que quede clara, no para entretener, sino para edificar y para evangelizar a los oyentes. ¿Me estoy dando claro? Sí, muy bien. Otro ejemplo de esta gran lucha que hay hoy en día es, otro ejemplo podría ser la forma en que se hace la alabanza. La alabanza en las iglesias bíblicas está más centrada en la verdad y en la fidelidad a esa verdad de la palabra de Dios, mucho más que en los ritmos, mucho más que en seguir las canciones populares del momento, los cantantes de moda. Las iglesias bíblicas cuidan que la música facilite el encuentro del creyente con Dios, facilitan que el creyente adore a Dios con base en la verdad, no con base en el emocionalismo misticista, que es tan típico de las iglesias más grandes hoy. Grandes iglesias se han levantado alrededor del mundo según lo que ellos llaman un movimiento de adoración, como las iglesias de Hillsong, pero esas iglesias en realidad predican una mala teología. La iglesia de Hillsong es una iglesia que predica el evangelio de la prosperidad, que es abiertamente falso y herético. Y la música que usa Hillsong es muy misticista, apela mucho a los sentimientos. ¿Me doy a entender? Pero, no estoy diciendo que todas las canciones que ellos hacen están malas. Muchas son bíblicas y son de sano contenido y no habría problema en cantarlas porque honran verdades bíblicas. El problema es que el movimiento es misticista de entrada y lo mismo, si no es que peor, más bien peor, son las canciones de un grupo que se llama Jesus Culture, un ministerio que es el brazo de alabanza de una iglesia que casi es una secta para mí, si no es que es una secta, que es la iglesia Bethel de Redding, California, y otras iglesias como esta. También la Elevation Music de Elevation Church, que aunque es una iglesia de los bautistas del sur, es una iglesia que está haciendo las cosas de una forma contraria a los estándares bíblicos. Y solamente estoy dando unos ejemplos. Yo sé que la música de esos ministerios son muy populares y algunos hasta van a dejar de seguir mi canal al escucharme. No tengo problema. No hago este canal para ese tipo de personas, sino para los que están auténticamente interesados en conocer lo que la palabra de Dios nos dice. Bueno, entonces, en otras palabras, todas las actividades de una iglesia auténticamente bíblica, pues entonces habrán de estar alineadas sus actividades tanto con los propósitos como con las doctrinas bíblicas. Y las actividades que no contribuyan al cumplimiento de los propósitos que Dios ha asignado a su iglesia, entonces hay que desecharlas. Además, las actividades que se ponen en un calendario de una iglesia auténticamente bíblica deben estar entonces debidamente en línea
con los propósitos bíblicos, sin descuidar ninguno de los propósitos más importantes, que son adorar y alabar a Dios, edificar a los creyentes y evangelizar a los perdidos. Dicho en otras palabras, cualquier cosa que se pone en el calendario de la iglesia, si la iglesia quiere ser bíblica, antes la iglesia debe fijarse, ok, esta actividad que queremos programar, este evento que queremos programar, este programa que queremos implementar en nuestra iglesia, ¿cuál de los propósitos de Dios en el Nuevo Testamento para su iglesia está cumpliendo? ¿Este evento ayuda a la iglesia a que adoremos más y mejor a Dios? ¿Ayuda a que edifiquemos más y mejor a los creyentes? ¿Ayuda a que evangelicemos más y mejor a los no creyentes? Y si la actividad que tú quieres hacer como miembro o líder en tu iglesia no encaja dentro de uno de esos tres, no la pongas. Porque la iglesia no ha sido llamada a cuidar niños, a entretener muchachos, a comprarles videojuegos, a hacer torneos de básquetbol, a hacer ventas de rifas, nada. Todas esas cosas que muchas iglesias hacen no tienen nada que ver con los propósitos bíblicos. La iglesia no debería estar malgastando su esfuerzo, su tiempo y su dinero en actividades que están fuera de línea de los propósitos de Dios para su iglesia. Bueno, habiendo dicho eso, entonces, así hemos abordado cuál es la estructura jerárquica, el proceso de discipulado y las estrategias de ministerio de las iglesias bíblicas. En la próxima clase vamos a considerar cuáles deberían ser los requisitos que deberíamos esperar que se cumplan en aquellas personas que quieren ser miembros de una iglesia bíblica. Entonces nos vamos a ver en la próxima entrega de esta clase. Gracias a mis alumnos que estuvieron aquí conmigo y a los que nos miran a través del video.